Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al arte de educar una semana más aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hace tiempo la Conferencia Episcopal Española puso en marcha la campaña Me apunto a religión, una campaña que por primera vez se dirige a adolescentes y a jóvenes que no se inscriben en religión, en esta asignatura, o que nunca se han apuntado a ella. Y hace unos días, y de la mano de la Delegación de Enseñanza de la Archidiócesis de Toledo, nos llegaba el siguiente dato. Más del 70% de los alumnos matriculados en nuestra diócesis elige religión católica. Por ello, hoy vamos a centrar nuestra atención en la importancia que tiene esta asignatura, que puede llegar a tener esta asignatura en la vida de los escolares. Y para ello vamos a contar con el testimonio de algunos de los chicos que han decidido libremente cursar esta asignatura. Será en la segunda parte del programa. Ahora les presento a nuestros invitados, delegado de Enseñanza de la Archidiócesis de Toledo, don Emilio Tacero. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Y también está acompañado por Benito de la Fuente, coordinador de Agaliense y, lo más importante, profesor de religión en un instituto en Año Verde Tajo. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a partir no del dato, luego le voy a pedir una valoración como delegado de enseñanza de ese dato que conocíamos. Más del 70% de los escolares en Castilla-La Mancha eligen religión católica, pero a mí me gustaría empezar por la base y empezar diciendo el porqué de la religión, el por qué debe enseñarse religión en la escuela, el motivo. No, la escuela tiene como finalidad transmitir la cultura. En definitiva, la religión está ayudando a conseguir los fines que tiene la escuela, que no es sino la transmisión orgánica y sistemática de la cultura. La cultura está en un tanto por ciento muy elevado, fundamentada en la cultura católica, de tal forma que en España no se entendería estudiar y prepararse y formarse si no hubiera una transmisión de aquellos elementos que han configurado la cultura de nuestro pueblo, la cultura católica, que en definitiva es la que sustenta toda nuestra cultura. Y por eso es importante la presencia de la enseñanza de la religión para transmitir, ayudar y complementar pues, esa transmisión de la cultura, además de la formación integral de la persona. Evidentemente, cuando hablamos del artículo 27.2 de la Constitución, habla de la educación tendrá por objeto la plena formación de la persona, de la personalidad, pues está hablando de todos los aspectos de la persona, no solo la dimensión corporal, sino también de la dimensión espiritual. No habría una auténtica formación personal si no hubiera una formación también de la dimensión espiritual, de la apertura a la trascendencia. Y por tanto, pues también es un elemento a tener en cuenta a la hora de contemplar la presencia de la enseñanza de religión en el currículum, en la escuela, ¿no? Además, no podemos olvidar que la enseñanza de la religión es un derecho de los padres y, por tanto, son los padres los que deciden libremente qué tipo de educación religiosa y moral quieren para sus hijos. Y en un tanto por ciento elevado, en nuestra diócesis, pues están pidiendo enseñanza religiosa escolar católica para sus hijos. Entonces, en concreto, más del 70%, lo decíamos antes, de los alumnos son los que eligen o cursan esta asignatura de religión católica. ¿Qué valoración hacen desde la Delegación de Enseñanza, Emilio? Bueno, es un dato muy positivo dentro del ambiente en el que nos encontramos. Los datos que ofrece la Conferencia Episcopal, que recoge pues, el tanto por ciento de los alumnos inscritos en religión en toda España, situaba el año pasado en el 63% a nivel nacional. Nosotros el año pasado estábamos en el 72, más o menos, en el 71 y pico, nos mantenemos más o menos en el mismo tanto por ciento, es decir que estamos unos 8 puntos por encima de la media nacional. No podemos olvidar de que la sociedad española, según la encuesta del CIS, última del CIS, dice que en España el 70% se declara católico, al menos de cultura católica, y más o menos pues, los que se apuntan a religión coincide con ese dato del CIS, que dice que el 70% de la población se declara católico. Y es la cifra más o menos que podemos dar, es decir, que vamos en ese sentido a la par de la gente que sociológicamente se dice católica, al menos. Existe una gran afluencia de personas de otras religiones, de otras culturas, que han hecho que el número de alumnos inscritos en clase de religión hayan bajado en los últimos años. Pero en general pues es un tanto por ciento muy elevado, 7 de cada 10
se apuntan a religión en nuestra diócesis. Es un tanto altamente positivo, creo yo, evidentemente. Bueno, y a todo esto hay que hablar también de asignatura de religión, porque hay profesores de religión, como Benito. Si estos datos los trasladamos a su instituto, a mí me gustaría que nos los comentases, nos hablases de la estadística que hay en tu instituto de alumnos que se apuntan a religión. Bueno, pues el instituto en el que yo estoy es variopinto, ¿no? Porque más o menos los institutos de alrededor, es cierto que la matrícula en primaria y en secundaria es distinta. En secundaria baja siempre un poquito más respecto a la primaria, y es una de las cosas que como profes de religión nos preocupan tanto unos como otros, y preocupa también desde la delegación, ¿no? Ese salto de los chicos de la primaria a la secundaria, porque se apuntan menos, ¿no? Luego, una vez los que se apuntan, más o menos son los que se mantienen, va descendiendo poquito a poco, pero más o menos es el mismo número. Y en cuanto al dato propio mío de mi centro, como digo, es una pequeña isla allí en la Sagra, que los números son un poquillo más bajos que a lo mejor en la zona sur y este de la diócesis, pero vamos, nosotros estamos ahí en torno al 79 más o menos de los alumnos matriculados, el 79% más o menos están en religión católica. Luego les voy a preguntar a ellas, en este caso, que por qué han elegido tu asignatura. Pues a ver qué nos cuentan. Objetivos de la asignatura de religión, es decir, ¿qué ofrece la asignatura de religión a las personas, a los alumnos que deciden cursarla, a los padres que la marcan en lo que es bueno, pues el curso de sus hijos, entre todas las asignaturas? ¿Qué es lo que ofrece esta asignatura? Bueno, hay un documento que trata precisamente de eso, el documento de los obispos de 1979, en el que habla de la enseñanza de la religión, y los mismos obispos cifran en 3 los objetivos de la enseñanza de la religión en la escuela. El primero es situarse lúcidamente en la cultura, como decía antes, situarnos en la cultura que nos sustenta. No podemos entender la realidad en la que vivimos si no tenemos claves religiosas y no tenemos claves religiosas católicas. Muchos de los elementos propios de nuestra cultura son de cultura judeocristiana y tamizados por la fe católica. El hecho de la semana de 7 días, el hecho de que celebremos el año 2018, el hecho de que nos movamos por Toledo y todos los edificios que vayamos encontrando pues son edificios en su mayor parte religiosos, con arte, escultura, pintura, arquitectura, haciendo referencia al hecho religioso, las fiestas, las tradiciones, las historias, en definitiva, pues nuestra cultura está marcada precisamente por la fe católica. No entenderíamos nuestra historia, nuestra literatura, el arte, si no conociésemos el hecho religioso católico. Por otra parte, el segundo objetivo nos recuerdan que además es no nos insertamos críticamente en la sociedad. La religión ayuda a insertarse críticamente en la sociedad. Es decir, conocemos todo lo que hemos recibido, cogemos lo bueno y hemos de cada generación ir mejorando en todo aquello que necesitamos mejorar. No repetimos lo que ha pasado, sino que deberíamos, y la religión debería ayudarnos a mejorar la sociedad en la que nos encontramos. De hecho, la Iglesia Católica a lo largo de 20 siglos pues, ha ido creando una civilización que ha ido mejorando en muchos aspectos, que aún tenemos que mejorar, pero que ha ido mejorando en muchos aspectos. La Iglesia trajo la caridad, la Iglesia ha trabajado en el campo de la enseñanza, ha trabajado en el campo de los hospitales, la Iglesia ha luchado por mejorar las condiciones en derechos de las personas, creó el derecho internacional, en fin, muchísimos campos han sido fruto de esa inserción crítica de los creyentes en el mundo, en la realidad en la que nos movemos. Y el tercer objetivo es dar respuesta a los interrogantes y a los grandes problemas de la vida, de la persona, del más allá, de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte y sobre todo también con las implicaciones éticas que eso lleva consigo. No es lo mismo vivir pensando que la muerte es el final de todo que vivir pensando que la muerte es un paso para la vida eterna, y por tanto eso tiene sus consecuencias y sus implicaciones éticas. Es decir, bueno, pues la religión trabaja esos 3 campos: insertarnos en la cultura, situarnos lúcidamente en ella, para que la mejoremos de forma crítica y para que también nos hagamos las preguntas sobre el más allá y las apliquemos en nuestra vida
en nuestro comportamiento y en nuestra manera de vivir con los demás, en esa relación tan importante que es la vida en sociedad. Bueno, esto hay que enmarcarlo dentro de la campaña Libres para Educar, a la que ya hemos dedicado algún que otro programa, en concreto al tercer derecho que dice el derecho a recibir enseñanza religiosa escolar. ¿En qué consiste? Pues básicamente recordar a los padres que ellos, como primeros educadores de sus hijos, ¿vale?, tienen el derecho recogido en la Constitución, en el artículo 27.3, de educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas. Entonces este derecho pues quiere, digamos, ensalzar esta parte y recordar que estando la religión como una materia en la escuela, los padres tienen el derecho para poder elegirla y que sus hijos reciban la enseñanza religiosa escolar, que es diversa de la que pueden recibir en catequesis. A lo mejor los contenidos son los mismos, pero el modo de enfocarlo y el modo de acercarnos a ese conocimiento es distinto. No es necesaria la fe. O sea, hay muchos profesores de religión en nuestra diócesis que a mí me cuentan, ¿no?, y que yo también tengo. Pues yo tengo alumnos que creen, alumnos que no creen, tengo alumnos católicos, algún alumno cristiano no católico, en algún caso un poco más excepcional, algún alumno musulmán. Hay un poquito de todo, ¿no? Y entonces es, pues digamos que desde Libres para Educar, pues queremos recordarle a los padres, ¿no?, esto, que tienen esa posibilidad de hacer que sus hijos se matriculen en la asignatura de religión y que es su deber como padres ejercerla si están de acuerdo en matricularlo o si están de acuerdo en no matricularlo, claro. Todo depende de las convicciones religiosas y morales que tengan la familia. Una campaña que en torno a este derecho, a este tercer derecho, habéis montado un vídeo que luego tendremos ocasión de visionar, de disfrutar. Y ha sacado un tema muy importante que yo creo que mucha gente pues se hace esta pregunta, ¿no? Y es el sentido que tiene la clase de religión si, por ejemplo, mis niños ya van a catequesis. ¿Cuál es la diferencia? Porque también lo apuntábamos cuando salieron los datos de los matriculados en religión de la diócesis de Toledo, que usted mismo decía que el contenido puede ser igual, pero son ámbitos educativos distintos. Sí, la enseñanza religiosa y la catequesis, la enseñanza religiosa escolar y la catequesis son acciones complementarias dentro del ministerio de la palabra, ¿no? Dentro del campo de la misión de la enseñanza situamos por una parte a la enseñanza religiosa escolar y otra la catequesis. Son ámbitos distintos. La enseñanza escolar tiene el ámbito de la escuela, mientras que la catequesis es en la iglesia. La metodología también es distinta. La metodología de la enseñanza religiosa escolar es la metodología propia de la escuela, en la que tenemos un currículum, como las demás asignaturas, con todos los elementos del currículo, objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, con una metodología propia de la escuela, y eso todo está recogido y publicado en el BOE y sigue pues ese contenido de los diferentes cursos en los que se oferta la religión, en todos los cursos de enseñanza obligatoria, mientras que la catequesis pues lleva otra metodología. La intención y la finalidad que tiene la enseñanza de religión es establecer el diálogo fe-cultura, mientras que la intencionalidad de la catequesis es el crecimiento y la incorporación de un cristiano en la vida de la fe de la Iglesia, la maduración del cristiano, ¿no? Entonces, diríamos que tenemos diferentes ámbitos, diferentes intencionalidades. La evaluación en religión no se evalúa la fe. Hay gente que dice, oye, ¿se evalúa la fe? ¿Cómo se puede evaluar la fe en clase de religión? En clase de religión no se evalúa la fe. En clase de religión se evalúa el conocimiento, las competencias, todo lo que se contempla en el currículum. Como otras materias evalúan pues, los conocimientos y competencias que han conseguido en otras materias, ¿no? Evidentemente ha dicho Benito que él tiene alumnos que pueden ser incluso no creyentes y que se han apuntado a religión libremente y bueno, pues la evaluación es la evaluación de los conocimientos, de los objetivos, de las competencias que han ido adquiriendo a lo largo de ese curso, tal como lo contempla el currículo. En la catequesis no se sigue ese planteamiento. Evidentemente son dos acciones distintas, pero complementarias, se complementan, una y otra se complementan y por eso pues animamos a los creyentes a que asistiendo a catequesis complementen esa formación catequética con
el estudio de la enseñanza de la religión en la escuela, y todo eso pues va haciendo que crezcamos en el conocimiento y en la competencia, diríamos, como habla la enseñanza de religión escolar, de todas estas realidades que buscamos desarrollar en la escuela y, por otra parte, en el ámbito distinto, en la catequesis. La catequesis con la parroquia. Es curioso porque cuando llegan al instituto los chicos, hay algunos que dicen, yo soy monaguillo, me pondrás un punto más, ¿no? Y alguno que te dice lo contrario, yo no voy a misa, ¿no? Y evidentemente ni se pone un punto más al que es monaguillo, efectivamente, ni se pone un punto más al monaguillo, ni se quita un punto al que no va los domingos a la misa dominical. Yo tengo una alumna en magisterio, yo doy clase en magisterio de las opcionales para conseguir la beca, y tengo 3 alumnas chinas este año, 3 alumnas chinas. Y hay una de ellas que está muy interesada y muy participativa, conoce muy bien, ya habla muy bien el español y está muy interesada y muy participativa. Le he regalado una Biblia y me dice que se la está leyendo. Y hicieron el otro día una presentación de un tema con un concurso al final, una cosa muy didáctica, y la china, siendo atea, y ella lo ha dicho, que ella es atea, su familia es budista, pero ella es atea, siendo atea, en las respuestas de aquel concurso, pues se quedó la segunda, sin haber tenido conocimientos previos de la doctrina de la Iglesia Católica, y por el interés que tiene y que está demostrando y tal, es decir que bueno, pues esta chica está estudiando y se está preparando y está manifestando su interés en la materia, independientemente de que sea creyente o no. De luego, claro, su vida de fe. O sea, que pueden aprobar los ateos la asignatura de religión. Perfectamente. Mira, otro ejemplo de un compañero profesor también que está en secundaria, tiene matriculada una alumna musulmana en clase, ¿vale? Pero profesor de religión. Profesor de religión católica, ¿de acuerdo? En instituto público, y tiene una alumna de religión musulmana, la tiene matriculada en clase. Estábamos hablando, dice, pues la mejor que me ha hecho los trabajos. Yo no sé si es que también nuestros chicos están como acostumbrados, ¿no? Desde chiquititos que han sido bautizados, pues han estado muchos de ellos escuchando de Dios y va un poco en automático, ¿no? O sea que, yo qué sé, a veces decimos que de lo que hablamos el 80% no se queda, ¿no? Entonces, cuando alguien llega con ojos nuevos, pues a veces es capaz de captar esos detalles, ¿no? Recuerdo también que tuve una vez una alumna evangélica y era capaz de captar una serie de detalles que el resto de compañeros católicos, pues como estaban habituados, pues ¿qué es eso de leer la palabra de Dios en misa? La leen los curas todos los domingos, ya ni la escuchamos, ¿no? Parece que es la misma, ¿no? Y sin embargo, algunos de estos chicos que no han tenido un contacto desde la infancia, ¿no? Pues son capaces de fijar y demostrarnos el asombro que realmente produce el cristianismo a veces. Y yo creo que esa es una de las bellezas que aporta la clase de religión. Evidentemente, como hemos dicho, por otro lado irán las creencias, pero bueno, los conocimientos, que es lo que se valora en la escuela, y la capacidad de ver cómo la religión de alguna manera puede llegar a vertebrar todo lo humano y por lo tanto tiene relación con la gran mayoría de las asignaturas, pues es algo que se intenta transmitir y es algo pues que a veces sorprende y que nos gustaría que sorprendiera todos los días. A todos, ¿verdad? Oye, ¿cómo se hace eso en las clases, Benito? Es decir, a ver, transmito conocimientos, porque lo hemos dicho, ¿no? No se trata de evaluar la vivencia de la fe personal de cada uno, ¿no? Pero estoy abierto a que, como decía antes Emilio, pues haya alguien que con ojos, oídos nuevos, pues le esté haciendo yo el primer anuncio. Pues es una cosa que tenemos muy presente, sobre todo porque muchas veces, como digo, nuestros chicos suelen ir a catequesis, pero han ido de una manera casi a veces automática, ¿no? Entonces, obligada. A veces obligada, en muchos casos obligada, ¿vale? Y entonces, pues para muchos es un primer anuncio, y yo en mis clases me lo planteo muchas veces. Para algunos alumnos esta va a ser el único contacto que van a tener a lo mejor con el anuncio de Cristo. Entonces, como al único que se le pide tener fe y demostrarla es al profe de religión, pues nosotros intentamos, aparte de enseñar todo con el currículum y con nuestras herramientas, los libros, todo lo que vayamos preparando, pues sobre todo con el testimonio de vida, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante, y entrar en la clase pues de un modo nuevo. O sea, yo cuando estoy en el instituto yo me estoy planteando que los alumnos que están en la materia de religión no son míos, sino que me son dados, ¿no? Entonces, digamos que cada clase es como un kairos, como un tiempo de gracia especial, ¿no? Que el Señor me brinda a mí y que brinda a los alumnos, cada uno habremos llegado como hemos llegado ahí, pero que tenemos para compartirlo y para poder tener un encuentro
con Cristo, que no es lo que se pretende en la asignatura, pero Claro. que puede producirse, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues yo vamos a dar la materia y con mi vida, con mi testimonio, yo voy a intentar sembrar semillas del Evangelio. Y luego ya esas semillas, cada uno libremente, según la tierra que sea, pues dará un fruto o dará otro. Para terminar esta primera parte le iba a preguntar a Emilio qué se le exige al profesor de religión. Es algo que también, bueno, pues don Braulio en el escrito para Padre Nuestro de este pasado fin de semana destaca, ¿no?, la formación, la preparación. Usted mismo también lo hacía a la luz de todos estos datos. ¿Qué es lo que se le pide al profe de religión? Pues hay una doble exigencia. Por una parte, una exigencia profesional, como a los demás profesores de las otras materias, y por tanto a todos se les pide que sean, que tengan el título correspondiente al nivel que están dando clase, como se les pide a los maestros en los colegios o a los profesores en los institutos, la misma titulación, que sean maestros para infantil o primaria o que sean licenciados para secundaria. Ahora ya se habla de grado, pero bueno, la titulación común con los otros profesores, y además se les pide que tengan la DECA. La DECA es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, que para primaria, para infantil y primaria son 4 asignaturas de 6 créditos, 24 créditos, y para secundaria supone, la DECA supone que se haya hecho una diplomatura en ciencias religiosas al menos, si uno ya es graduado o licenciado en otra materia, y si no, pues tiene que ser graduado en ciencias religiosas. Entonces, digamos, a nivel profesional se le pide una preparación teológica y pedagógica acomodada al nivel en el que está dando clase. Y por otra parte, existe un perfil eclesial, El Código de Derecho Canónico, el Canon 804, párrafo 2, dice que los profesores han de tener, además de la formación teológica y pedagógica, un testimonio de vida cristiano, Evidentemente, pues es un elemento importante a la hora de valorar quién puede y quién debe dar clase de religión, el testimonio de vida cristiano. Entonces, pues evidentemente todos aquellos profesores que cumplen las condiciones profesionales pues están llamados y son llamados a ser profesor de religión siempre por ese perfil eclesial que queremos que esté en el origen y que se mantenga a lo largo de toda su trayectoria como profesores de religión. Perfectos no somos ninguno y todos tenemos limitaciones y equivocaciones, pero esa vivencia de la fe, ese testimonio de vida cristiana, esa participación en la vida de la Iglesia, a través de la colaboración en parroquias, en movimientos, en actividades apostólicas, pues es fundamental como elementos del perfil eclesial. Estupendo. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera parte del programa. Despedimos a don Emilio Tacero, delegado de enseñanza, al que agradecemos que haya compartido con nosotros este ratito para hablar pues de la importancia de esta asignatura, la asignatura de religión. Benito se queda conmigo y ahora volvemos con 2 alumnas de Benito que nos van a contar los motivos y cómo van tus clases. Enseguida volvemos. Bueno, pues sale. Me apunto a religión no solo es la campaña que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal Española con motivo de las matriculaciones a esta asignatura, sino también es el título del escrito que el señor arzobispo elaboraba para el Padre Nuestro de este pasado fin de semana. En él destaca lo fundamental y la importancia de esta asignatura. Un programa, el de hoy, que estamos dedicando a profundizar en esta materia, en su importancia. Lo hacíamos antes con el delegado de enseñanza a la luz de los datos que nos ofrece esta delegación en la Archidiócesis de Toledo y que destacan que más del 70% de los alumnos de infantil, primaria y secundaria de nuestra Archidiócesis de Toledo, en colegios públicos concertados y también privados, deciden cursar esta asignatura de religión. Pues bien, ahora en esta segunda parte del programa
Sigue con nosotros Benito de la Fuente, él es profesor de religión, coordinador de ese tercer derecho que forma parte de la campaña Libres para Educar a Nuestros Hijos y que tiene que ver con el derecho a cursar la asignatura de religión. Y Benito está muy bien acompañado de dos de sus alumnas del Instituto de Año Verde Tajo. Tenemos que saludar a Rocío Rodríguez y Beatriz Marcos. ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias. Bueno, pues luego os voy a preguntar por qué habéis elegido religión o por qué cursáis esta asignatura. Vamos a hablar de todos los motivos que tenéis, ¿no?, para estar en las clases de Benito. Luego también me le juzgáis como profe. Pero antes vamos con otro tema. Hablábamos de un vídeo que ha hecho la campaña Libres para Educar a Nuestros Hijos y que sirve para presentar este tercer derecho, ¿no es así? Sí, un poco lo que queríamos con el vídeo era poner en valor los conocimientos que se reciben en la clase de religión y qué sentido tienen con el hombre de hoy, ¿no? Entonces, pues cuando nos planteábamos hacer un vídeo pensábamos algo más de apúntate a religión o a contar más lo que ve en la asignatura, pero vimos que era importante, sobre todo, darnos cuenta, porque nosotros nos vamos teniendo esas experiencias, ¿no?, ver cómo el desconocimiento de la religión católica en nuestra sociedad y en nuestra cultura, aunque la religión sea mucho más que cultura, ¿no?, pero ese desconocimiento pues realmente crea unas lagunas que difícilmente pueden ser solventadas si no es porque uno busca llenar, ¿no?, esas mochilas y es lo que y el conocimiento básicamente, pues sobre todo lo recibimos aquí en la clase de religión para todo el que quiera. Estupendo. Bueno, pues si os parece, lo vemos, que creo que además también lo habéis hecho en clase hace poco, y enseguida volvemos. Venga, vamos. Bueno, chicos, estamos dentro de la sacristía de la Catedral de Toledo, sacristía que preside el cuadro del expolio del Greco. Aquí también tenemos dentro el cuadro del Salvador y los 12 apóstoles, también pintados por el Greco. A ver, chicos, ¿conocéis a los apóstoles? Decidme el nombre de alguno de los apóstoles. Chicos, a ver, ¿el nombre de alguno de los apóstoles? Nada. Bueno, tenemos aquí también otro cuadro del Greco, que es el niño Jesús junto a su padre. A ver, ¿quién me dice el nombre del padre del niño Jesús? A ver, ¿no conocéis al padre del niño Jesús? 19 de marzo, el Día del Padre. ¿Y ayer al final fuiste al cine? Sí. Vi una peli nueva de María Magdalena. Y la verdad es que salí un poco, no sé, como si me hubieran estado engañando toda la vida, porque cuenta que fue a ella a quien Jesús puso en realidad al frente de la iglesia en vez de a San Pedro. Y no sé, es como que me siento engañada, como si me hubieran engañado toda la vida a los curas. Porque además hace un par de años me leí el libro del Código Da Vinci. Entonces, Sí, me dijiste. Sí, que se puso como súper de moda, todo el mundo hablaba de él. Y también contaban que había estado liada con Jesús, que habían tenido un romance. Y no sé, o sea, todo eso a mí nunca me lo ha contado nadie. No sé, la verdad es que es interesante porque, yo qué sé, por ejemplo, con el Código Da Vinci como que hubo mucho revuelo y tal, pero yo es que como no sé ni una historia ni la otra, pues es que me suena un poco a chino. Es que no sé ni quién es María Magdalena, ¿sabes? Bueno, qué bien que hemos venido, ¿eh? Qué bien. Porque es que me encanta la pasión y me encanta Bach, me encanta. No sé. ¿Sabes la parte que más me gusta? La parte del arrepentimiento de San Pedro. Me encanta esa parte, cómo lo expresan a través de la música, no sé, las lágrimas de San Pedro. ¿Y a ti qué parte de la pasión te gusta más? Mira, para este puesto de trabajo estamos buscando a alguien que sepa tratar bien con la gente. Y por eso le damos tanta importancia a que conozca bien los valores cristianos.
Además que aquí vendrán mujeres de diferentes nacionalidades, de diferentes religiones, igual vienen musulmanas, vienen ortodoxas, y es muy importante que conozcas bien sus religiones para poderlas tratar. Estás bien formada, ¿verdad? Porque todos los derechos que hemos conseguido ha sido gracias a la lucha del pueblo, las revoluciones sociales, políticas y económicas. Todos los que dicen ahora que luchan por nuestros derechos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando en 1789 la Revolución Francesa luchó por unas jornadas laborales dignas y porque la gente no muriese en la calle? ¿Dónde estaban cuando en 1850 se luchó por la sanidad y por la economía? O cuando se redujo la jornada a 12 horas. Pues ahí estaba ese vídeo con el que vais a promocionar de alguna manera este tercer derecho. Benito, a mí me parece muy curioso lo que antes comentábamos a micrófono cerrado, de que todas las historias que contáis en el vídeo, ¿de alguna manera os han pasado? Sí, algunas de ellas. Sí. Cuando preparábamos el vídeo, pues comentábamos qué enfoque darle, ¿no? Y entonces, pues, hablábamos precisamente de ese desconocimiento y sobre todo de cómo la asignatura de religión, la materia de religión en la escuela, juega ese papel de entronque entre todas las materias, entre todos los saberes que se dan en la escuela, ¿no? Y entonces hablábamos pues anécdotas que nos habían pasado, ¿vale? Y que habíamos escuchado, donde la falta de conocimiento que puede aportar la religión, ¿vale? Pues era notable, ¿no? Y entonces pues salieron estas y salieron un montón más. O sea que os habéis dejado historias pendientes, bueno, digamos, ¿no? Hay un montón. Podemos hacer un libro para otro año. Yo entiendo que vosotros que os movéis, bueno, pues en este ámbito, ¿no? Pues tendréis infinidad de ellas. Bueno, vamos a conocer a Beatriz y a Rocío, que están con nosotras. Contadme qué edad tenéis, a qué curso vais, el instituto al que pertenecéis. Venga. Bueno, pues yo tengo 16 años, voy a primero de bachillerato, pertenezco al Instituto de Lies San Blas, en Año Verde Tajo, y tengo clase de religión con Benito. Muy bien. Yo me llamo Rocío, tengo 16 años también, vamos juntas a clase, y también voy a Lies San Blas de Año Verde Tajo. Muy bien, pero tú eres de Alameda, ¿no? Sí, yo soy de Alameda. Tú eres de Año Verde. Oye, contadme, ¿por qué habéis elegido cursar esta asignatura? Podíais haberla no elegido, ¿no? ¿Hay otra opción o opciones? No sé ahora mismo. En bachillerato eligen entre religión católica, cultura científica y tecnologías de la información y la comunicación. En nuestro centro, que solo se ofertan esas. Además, en otros centros se oferta otra lengua extranjera, además. Entonces tienen opción pues, de escoger una de las tres. Y ante esas tres opciones, porque claro, a mí por la parte que me tira, tecnologías de la información y de la comunicación tiene una pinta tremenda, ¿no? ¿Por qué religión católica? Porque en religión ya llevábamos 4 años, yo por mi parte, y siempre ha sido una clase que nos ha gustado, siempre te animan a seguir porque no solo aprendes cosas de religión, sino que aprendes muchas más cosas, te enseñan técnicas de estudio y es una asignatura que está muy bien, porque no solo ves religión y rollo, no sé qué, pues también tienes parte de no solo quedarte con lo de con lo de dentro, te quedas también, por ejemplo, ves la doctrina social de la Iglesia y visitas centros y conoces cosas que hace la Iglesia que tú pensabas que no hacía y sí que las hace. Y el profe es el mismo. Sí. Eso también gana puntos, claro. ¿Y en el caso de Beatriz? Pues yo me he apuntado a religión porque, no sé, es una clase que las demás como que te exigen mucho y en esta te puedes relajar y aprender más cosas incluso que en las otras clases. Y luego nos llevan a ver sitios que vemos
cómo ayudan a las personas, nos damos cuenta de cosas muy importantes en la vida. Se relajan en tus clases, Benito, no sé si eso es bueno o malo. Sí, Pero bueno. Ahí cada uno hace lo que quiera, lo que pasa bueno que la religión, pues en la ESO tiene ese componente de que no participa demasiado, es decir, no es tan fuerte como el resto de las materias, entonces ellos siguen teniendo todavía un poco, parece que están haciendo quinto de la ESO, en clase de religión. No, lo que pasa es que el trabajo duro me lo hago yo, entonces cosas que son complicadas se las intento hacer lo más asequibles a su edad, a su desarrollo evolutivo. Y bueno, pero vamos, que luego se quejan de que les mando deberes y de que tienen que hacer cosas. Siempre habéis asistido a la clase de religión. ¿No vais un poquito obligadas por vuestros padres o no? O si hubieseis elegido tecnologías de la información y de la comunicación, no hubiese pasado nada tampoco. No, la verdad es que mis padres nunca me han obligado a nada de religión, ni catequesis, ni nada de eso. A mí tampoco. Tampoco. O sea, siempre, la matrícula siempre la he hecho yo y siempre me han dicho, si quieres apuntarte a religión te la puedes coger, pero si quieres coger cualquier otra asignatura la puedes coger. Puedes elegir lo que quieras. ¿Y vosotros vais a catequesis aparte al margen de...? No, o sea, cuando terminamos el curso de la confirmación, hace 2 años o 3, ya la estáis confirmadas, confirmación, claro, en segundo de la ESO, y ya no hay catequesis. Y en nuestro pueblo no hay grupo de jóvenes, no ha salido. No hay, entonces... Bueno, pero hay muchas actividades diocesanas, la Delegación de Enseñanza de Juventud seguro que os acoge con los brazos abiertos, ¿verdad que sí? Hombre, además, Rocío está dando catequesis. Sí, yo doy catequesis a los más ya ha pasado al otro nivel. Ha cambiado de bando. Sí, yo llevo ya dando catequesis 3 años, este es el 3er año, a los más pequeñitos, porque son los que más fáciles son de dar. Claro. Oye, ¿qué os dicen el resto de compañeros? Porque yo entiendo que, no sé si es muy grande vuestro instituto, pero coincidiréis con gente, amigos incluso, a lo mejor, no tienen por qué ser compañeros, que no vayan a la clase de religión. ¿En ningún momento se han metido con vosotras de, bueno, ¿qué haces ahí? Con Benito. No, la verdad es que no. O sea, yo respeto lo que piensan ellos y ellos respetan lo que yo pienso. Conmigo tampoco se ha metido nunca. No sé, en el instituto, como nos llevamos bien todos con todos, pues es algo que si tú no vas a religión o que si vas a religión, pues da igual. Lo importante es llevarte bien con los demás y ya está. Cada uno tiene su forma de pensar. Muy chiquitito el instituto, somos 450 alumnos en total, entonces pues es casi muy familiar. Y luego, bueno, como se conocen del pueblo, pues ahí comparten esas cosas, pero vamos. El ambiente suele ser bastante bueno en el instituto en el que estamos. Nos dejan trabajar y nosotros trabajamos. Yo veo ahí un punto muy a tu favor, Benito, en el sentido de que tienes que tener una gran habilidad frente a otras opciones para hacer de tu asignatura una asignatura que ya de por sí es optativa y que tiene que ser atractiva a ellos, ¿no? Que están en una edad pues un poco en la que pues la rebeldía está a flor de piel, o a lo mejor pues quieres desmarcarte de lo que siempre has hecho guiado de la mano de tu padre y de tu madre y dices, mira, pues sabes que ahora no, ahora me voy a tecnologías de la comunicación y de la información. Yo vuelvo a repetir que suena fenomenal. Bueno, yo se los recomiendo que se vayan. Es decir... ¿Cómo? Sí, pero de una manera muy sencilla y muy natural. Como aquí no estamos juzgando la vida de fe, porque es una asignatura, no es catequesis, yo les digo, oye, la vida de fe hay que tenerla en la parroquia. Y luego si uno, pues como decías tú antes, si uno quiere hacer una carrera de medicina o relacionada con lo sanitario, pues necesitas a lo mejor apuntarte a cultura científica. Entonces, apúntate ahí, o si quieres hacer, efectivamente, si te quieres dedicar al mundo de la televisión, como estamos nosotros esta tarde aquí en el plato contigo, pues deberás ir hacia tecnologías de la información y la comunicación y tienes que elegir, ¿no? Entonces, alguna alumna, el año pasado mismo, compañera vuestra, me decía, y entonces yo me quiero dedicar a esto y necesito coger esta asignatura. Entonces no puedo coger religión. Y digo, no, el año que viene en bachillerato cambia, tenemos que elegir entre estas materias, ¿no? Entonces a veces te da pena desprenderte de algunos alumnos, ¿vale? Pero también tienes que tener en cuenta que ellos pues están labrando un futuro. Claro. Bueno, vamos a hablar de los contenidos de esta asignatura. ¿Qué os parece? Ahora que no nos oye nadie. ¿Qué os parece los temas, por ejemplo, que estáis dando ahora? Bueno, ahora no, porque creo que recientemente lo que habéis hecho es repasar el guión del programa y también ver el vídeo que os acabamos de poner. Pero en cuanto a contenidos... Pues ahora estábamos viendo la sexualidad del ser humano y el amor. O
sea, no damos religión en plan tienes que rezar, tienes que aprenderte los mandamientos. Vemos qué enfoque le da la religión a la sexualidad, al amor, la doctrina social que tiene la Iglesia, los derechos humanos, cosas que siempre están presentes en nuestra vida de una forma u otra. Oye, ¿y os ha pasado en algún momento como a los del vídeo? Que precisamente, bueno, pues por vuestro bagaje, vuestro conocimiento, por asistir a la clase de religión, pues habéis sabido salir airosos de alguna situación o resolver algún problema o tener la respuesta a algo pues que en otra circunstancia pues a lo mejor otros desconocen. ¿Os ayuda realmente esta asignatura? Sí, la verdad es que sí, o sea, muchas cosas que aprendemos, si no fuésemos a clase de religión no las sabríamos. No sé, es muy importante saber escultura, algunas cosas, no sé. Claro. Por ejemplo, aquí en Toledo hay muchísimas cosas de las religiones, como hubo 3, y si no tuviésemos clase de religión a lo mejor algunas cosas no las conoceríamos. Oye, ¿y es cierto eso que ha contado Benito antes de que tenéis compañeros que a lo mejor no creen? Sí. ¿Y qué hacen en la clase de religión? Pues la verdad es que en nuestra clase de religión también tenemos muchos debates. Entonces lo bueno que tiene también es que puedes expresar tu opinión sin que nadie te juzgue y puedes escuchar la de los demás y saber los puntos de vista de otros, no solo los tuyos, que también muchas veces es necesario conocer los puntos de vista de otros y no conocer solo tus puntos de vista. Una cosa curiosa que ya no se dan cuenta es que antes me hacía gracia porque decía Rocío, no, bueno, pero hacemos la clase de religión un poco como distinta, como que no aprendemos el Padre Nuestro, como no sé qué, pero es que es lo que marca la conferencia episcopal. O sea, el Padre Nuestro se lo tuvieron que aprender en primero de la ESO, que ya no se acuerdan de lo que dieron en el primer trimestre, en primero de la ESO, fíjate. Entonces, este año estamos tratando lo que la conferencia episcopal nos marca, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es un signo bueno que ellas identifican como estamos viendo algo que nos llama la atención, y no se dan cuenta de que es la Iglesia realmente es esto, ¿no? Y entonces, pues, les aporta ese tipo de experiencia, ¿no? Cuando lo van descubriendo, por ejemplo, hemos visto doctrina social de la Iglesia. Ahora vamos a ver doctrina social de la Iglesia en ejercicio. Dentro de una semanilla, pues nos vamos a ver la Ruta de la Caridad, ¿no? Entonces vamos a visitar las distintas cosas que hace Cáritas por aquí, por Toledo. Entonces, van a ver que lo que han dado en clase pues, es algo vivo, ¿no? Y yo creo que es lo más interesante en la clase de religión, la figura del profesor, que no es que enseña arqueología o cultura de las religiones, sino que está enseñando una religión por la que vive y por lo tanto una religión viva. ¿Hacéis muchas salidas con Benito? Una al año, ¿Las estáis ¿no? contando? Sí, sí. ¿O es que...? Está no, pero acordarse. este año tenemos 2. Sí, este año hacemos ¿La Ruta de la Caridad? Y al Parque de Atracciones. Ah, bueno, ¿y esta parte? Les encanta. Y al profe también, porque yo creo que si no, no volvería, ¿no? Sí. Ellos, la verdad que son más, como hacemos a final de curso, ¿no? Además lo hacemos organizado desde la parroquia, ¿vale? La parroquia de alguna manera lo que quería era agradecer a los alumnos que también se habían matriculado en la asignatura de religión. Entonces, pues desde la parroquia pues, se organiza un día no lectivo ya, suele ser un sábado de junio, pues entonces organiza esta salida para los alumnos de religión, pues también agradeciéndolo, ¿no? Desde la parroquia. Entonces, pues la verdad que le da vida a la asignatura. O sea, por ejemplo, yo sé que muchísimos alumnos, tal vez no sé si el 30 o el 40%, se matriculan en la asignatura porque luego vamos al parque de atracciones. Egoísta, no lo sé, pero ahí están, pero y están funciona. escuchando y van cambiando, ¿no? Y la prueba está en que luego pues no vienen todos al parque de atracciones, ¿no? Sino que vienen pues, unos cuantos solo. Muy bien. Vamos, que lo juzguen ellas, que han ido más veces. Eso. O sea que... Pero el año pasado no fui. O sea que no todos los que se apuntan a religión van al parque de atracciones. Oye, ya por último, si tuvieseis que dirigiros a alguien que está, bueno, realizando su inscripción para la matrícula del año que viene, ¿qué motivos les daríais para apuntarse a la clase de religión? Entiendo que todos con Benito no pueden ir, porque no me digáis que el profe, porque Benito es en Añover, pero en otro sitio hay otros. ¿Motivos para ir a la clase de religión? Bueno, pues a ver, religión, la mayoría de la gente, sobre todo de nuestra edad, se piensa que religión es algo tipo historia, cosas así, que es de aprender muchas cosas y eso.
y no es así, o sea, aprendes más a la práctica y eso, y te enseñan cosas de la vida, no sé, te dan muchos consejos, por lo menos Benito, y luego te sirven para cuando eres mayor o cuando sales del instituto y eso. Sí, la verdad es que lo que más nos suele gustar de la clase de religión es que no es una clase así pesada que el profesor te está diciendo, te está metiendo información en la cabeza y no se te queda, sino que son cosas que siempre se te van a quedar porque te afectan a tu vida, entonces es algo bueno porque al final te acaba ayudando siempre. Toma ya. No han podido hacer mejor promoción, ¿eh? Mejor que Ya ninguna. está. Aquí acabamos el programa. Muchísimas gracias, chicas, por venir. A Rocío, a Beatriz, gracias. Benito, Muchas gracias. Mucho ánimo. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nosotros volvemos la semana que viene. Les espero aquí en El Arte de Educar.